Bueno, aquí estamos con Victoria Liaskovich. Bienvenida nuevamente, Victoria. Ya estuvo con nosotros el año pasado. Victoria, le recordamos a la audiencia, es presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires. En estos últimos días, además, tiene una difusión mediática más que significativa, vinculada en buena medida con la reciente última toma del colegio por los estudiantes, pero mucho más allá de eso, a nosotros verdaderamente nos interesó mucho charlar con ella. La íbamos a convocar más allá de las circunstancias y yo en lo personal, que cumplí hace poquito, estoy cumpliendo ahora 51 años de egresado y festejé los 50 en un acto en el colegio hace pocos días. La verdad que lo primero que te quería preguntar es, estás por egresar del colegio y participás de la vida política desde el final de tu primer año, es decir, de hace más de 4. Y además presidís el Centro de Estudiantes ahora, ya se va a cumplir tu mandato a fin de año. ¿Cuál es tu balance desde lo personal, como estudiante del colegio y como dirigente estudiantil? Yo estoy muy agradecida, bueno, perdón, primero, buenas tardes, gracias por recibirme una vez más. Yo particularmente estoy muy agradecida con el colegio y con el centro de estudiantes. A mí me parece que el colegio es un espacio realmente importante, digo, la formación de toda persona en términos identitarios, la formación educativa es muy importante y particularmente el Círculo Nacional de Buenos Aires tiene una característica que es que pretende ser academicista y tener discusiones cada vez con mayor altura. Y en ese sentido yo siento que abrí mucho mi cabeza como para descubrir a nuevos autores, descubrir nuevas corrientes políticas, nuevas corrientes ideológicas, mismo cientificistas. Yo particularmente no soy amante de las exactas, pero por la necesidad que tenía de aprobar, terminé, por ejemplo, fascinándome con materias, etcétera, que pensé que nunca me iba a encontrar, como puede ser la química, que me fascinó, o la biología, que me encantó. Eh, Eso en términos académicos, nada, si bien el colegio está bastante decadente en términos académicos, sí hay en los claustros un aire constante de discusión por parte de sus estudiantes, que tiene que ver también con el filtro que es el curso de ingreso, que suele ser de familias que apuestan a ese tipo de formación, y a niños y a estudiantes que somos de ciertos sectores sociales, hijos de licenciados o de universitarios, etcétera. Y en términos políticos, el Nacional Buenos Aires tiene un centro de estudiantes que yo diría es de los más consolidados en términos nacionales y que es muy importante sostenerlo, cuidarlo, y entenderlo como un espacio gremial de representación para los estudiantes que garantizan en los integrantes del centro de estudiantes, aquellos que decían formar parte activamente, una formación que es única. Yo entendí cómo funciona la representatividad política, cómo funciona la correlación de fuerzas, cómo funciona, eh, digo, el trato con otros sectores que también habitan el colegio, pero que y también con otros sectores que son externos al colegio, que en realidad es muy distintas, de qué manera llevar el centro de estudiantes a la sociedad civil, cómo llevar la sociedad civil al centro de estudiantes, y en ese sentido estoy profundamente orgullosa, agradecida, y siento que es muy lindo también entender y saber lo feliz que estoy mientras lo transito. Todo esto que vos contás es fantástico y la audiencia debe estar preguntándose, bueno, entonces, ¿a qué se deben las tomas? ¿A qué se debe la última toma en el Colegio Nacional Buenos Aires? Contanos un poco. Bueno, nosotros tomamos el colegio. Particular aclaración que hago ahora, nosotros ya a principio de año habíamos aclarado con la rectora que cualquier tipo de toma o pérdida de clases se iba a recuperar al final. Con lo cual, el calendario académico, nosotros tenemos un calendario académico bastante acortado, en comparación, por ejemplo, a los nacionales o a los del gobierno de la ciudad, con lo cual hicimos un esquema de muy pequeñas tomas que tiene que ver con, por ejemplo, hicimos a principio de año una toma de solo 2 días porque había un abusador sexual de menores en el colegio, que era un no docente que se encontraba en nuestro campo de deportes, que no era un acusado, sino que tenía la condena.
la condena de 3 años de prisión por abusar sexualmente de su hijastra. Y a su vez teníamos un docente que tenía mucho poder dentro de la gestión, que supo ser vicerrector y que comenzó a deambular por el colegio luego de que el Consejo Superior hace 2 años había comprometido de que él no podía deambular por el colegio porque él fue sancionado luego de encerrar en la vicerrectoría un alumno y decirle que le iba a bajar todos los dientes, porque este alumno lo que había hecho era hacer público el hecho de que este vicerrector seguía en Twitter a muchas cuentas de pornografía infantil. Entonces, como que hubo todo un revuelo en ese sentido y nosotros en esa primera toma nos definimos con el apartamiento de Báez, que era este no docente, y también que este vicerrector se cumpliese el trato que el Consejo Superior había firmado 2 años atrás y que no podía tener contacto con estudiantes, porque él deambulaba todo el tiempo por el colegio. Efectivamente eso se realizó y además logramos algo que estamos muy contentos, que también negociamos, que fue la capacitación de la ley Micaela a todos los trabajadores del colegio. ¿Evaluaron otro tipo de medidas a tomar para conseguir los objetivos estos absolutamente ilícitos que ustedes evaluaron? Yo querría preguntar, agregar a lo que están comentando 2 elementos para que Victoria los nos estamos superponiendo, Mercedes. Perdón. Sí, me parece que se estaban superponiendo. Yo creí que lo hacían medio a propósito, pero no, quedaba feo. Marta le planteó a Victoria, sí. Mercedes. Evaluamos otros métodos. Dentro de ellos estaba, por ejemplo, algo que se hace mucho en las universidades internacionales, que tiene que ver con tomar la rectoría. Que básicamente es que todo el mundo ingrese al colegio, haya clases con normalidad, todo funciona de manera normal, pero que simplemente la rectora no pueda ingresar a la rectoría. Nada, eso terminó mal porque lo que nosotros pensamos, o sea, nos dijeron, miren, podemos seguir laburando de manera normal, solo que la rectora no va a entrar a la rectoría, pero hay computadoras, no tenemos ningún tipo de problema. También hicimos cartelazos, presentamos de manera institucional distintos proyectos. Yo en reuniones con la rectora, desde marzo le venía diciendo, Robbie está en el colegio, este docente está en el colegio, no puede seguir transitando al colegio, es algo que ya se firmó de manera legítima, lo llevé incluso al Consejo Superior de la Secretaría de Escuelas Medias, me dijeron que él podía estar ahí por derechos laborales, por más de que la firma del secretario de Escuelas Medias estuviese en ese compromiso de que no podía tener contacto con estudiantes, con lo cual nosotros fuimos por las vías institucionales y no se logró absolutamente nada, y en cuanto a medidas de fuerza, cartelazo, etcétera, no se enteró nadie. Eso por un lado. Después, por otro lado, hicimos un pernocte sin pérdida de clases. Yo te quería pedir, Victoria, porque hay 2 elementos que son importantes de completar, creo. Porque ustedes agregaron el elemento edilicio y en el otro... Mercedes, perdóname que te interrumpo. Te voy a pedir algo insólito, que vos hables más fuerte, porque se te escucha muy bajito. A ver. Bueno, sí, mirá, qué raro. No, lo que yo le pedía a Victoria, para que la audiencia pueda entender, tener el panorama completo, porque por los tiempos no vamos a poder desarrollar todo, y además de estos 2 elementos que vos nombraste, hay temas relacionados que vienen de hace mucho tiempo, relacionados con el estado del edificio, por un lado, y por el otro lado los concursos docentes. Entonces a mí me parece que son 2 elementos que también vienen de arrastre y que pusieron en riesgo la vida de 2 estudiantes, ¿no? Entonces, para dar un contexto más amplio, querría que, yo ya lo dije, sí, pero en todo caso quisieras una mínima referencia que amplía el panorama en todo caso, ¿no? Sobre la última toma, lo que nosotros hicimos fue reclamar particularmente por los concursos docentes y la situación edilicia. Los concursos docentes son un pilar de la reforma universitaria del 18 y se supone que vela por la transparencia académica. ¿Qué pasó? En estos 4 años no hubo ningún tipo de concurso docente y se están impugnando muchos concursos docentes antiguos que habían sido ya legítimos y ganados, y se estaba defenestrando directamente a los jurados que estaban haciendo esos concursos. Incluso había veedores estudiantiles en esos concursos.
¿Qué está pasando? La gestión responde a un gremio particular, que es la UTCTERA, y nosotros tenemos un dirigente gremial muy importante dentro del colegio, eh, que pertenece al directorio de la UTCTERA, pero es el único radical que hay dentro de ese directorio, y lo que están haciendo es poner a mucha gente a dedo. Están desatendiendo las recomendaciones del claustro hay un consejo que es el consejo académico conformado por los jefes de departamento, que los jefes de departamento son electos por los docentes. Los jefes de departamento hacen recomendaciones de docentes y ellos los desatienden y meten a gente propia a dar clases. Eso es un gran problema, porque cuando Feynman después nos entrevista y nos dicen ustedes toma colegios, porreros, no sé qué, pero saben muy bien que sí, hay una realidad que es que en el Colegio Nacional de Buenos Aires se pretende o se vela por la excelencia académica. Bueno, eso está dejando de suceder en el colegio, luego de que tras 4 años no hubo ningún tipo de concurso docente. Sí, Y por otro el lado, informe, Victoria, leí el informe donde hay fotos de una planilla donde el puntaje de la persona que ganó es menor que otra que se presentó. Eso es un escándalo. eso no es una persona cualquiera, No, ya eso sé, no quería en todo caso. era la rectora. Claro, no quería La rectora plantearlo presentó un proyecto para ser rectora diciendo que el problema de inicio del Colegio Nacional de Buenos Aires es cómo las escaleras envuelven al ascensor. Eso no pasa en ninguna parte del colegio, eso solo pasa en el Pellegrini. Y tiene un índice de coincidencia con el proyecto que presentó la rectora en el Pellegrini de 71%. O sea, presentó un proyecto académico para ser rectora, copió y pegado. Y después en términos edilicios, además de suponer que el Colegio Nacional de Buenos Aires tiene excelencia académica, también es un edificio muy bonito. Pero no es solo bonito, sino que es patrimonio histórico y hay que cuidarlo mucho porque justamente tiene deterioros por el paso de los años. Pero lo que se está deteriorando no es tanto lo viejo, sino también lo nuevo. Se cayó un ventilador sobre la casa de un estudiante, una ventana que debería ser arreglada, se están cayendo vidrios sobre estudiantes, una aula tiene riesgo de derrumbe. Entonces, en términos edilicios, nosotros no solo es que reclamamos en contra de, sino que propusimos e hicimos bastantes cosas. Nosotros negociamos con el Consejo Superior una partida presupuestaria de 5 millones de pesos, arreglamos los baños, hicimos campañas en lo que tiene que ver en reuniones con docentes para hablar sobre la situación académica del colegio. O sea, no es algo que es solo en contra de, sino que tenemos una propositiva y cuando, por ejemplo, proponemos nuevos proyectos académicos, la rectoría nos lo vota en contra, pese a tener el apoyo del resto de los docentes y el resto de los exalumnos, con lo cual siempre son ellos votando en contra de cambiar el colegio en términos académicos o edilicios. Victoria, en ese contexto, ¿no? Donde ustedes hacen la protesta, pero hay también atrás un funcionamiento institucional que a mí me gustaría que le expliques un poquito a la audiencia respecto al Consejo Escolar Resolutivo que ustedes integran como centro de estudiantes. Es decir, hay un funcionamiento, digamos, por así decirlo, parecido realmente al de la universidad en el sentido de una participación que en otros colegios los estudiantes no tienen. ¿Qué pasó después de la medida de fuerza última? Porque me parece que eso también es interesante. Hubo, por lo que yo leí de los comunicados de ustedes, hubo novedades importantes. Sí, aprobamos la terna vinculante para la elección de rector, que fue algo también parte de nuestra negociación con la rectoría, que es que impulsa para que las elecciones de rector del colegio sean realmente votadas por la comunidad educativa y no así por los intereses políticos del Consejo Superior. Entonces, después de negociar mucho con la gestión, llegamos a un acuerdo, un proyecto que nosotros presentamos, que ellos lo modificaron bastante, pero que nosotros, por supuesto, accedimos a aprobarlo, que tiene que ver con ampliar la ciudadanía universitaria dentro del Colegio Nacional de Buenos Aires y tener la posibilidad de cada vez ser más independientes. Es decir, si yo entiendo bien, cuando vos decís terna vinculante, lo que decís es que hasta ahora este Consejo Escolar Resolutivo, que menciono porque creo que vale la pena que la audiencia lo sepa, preside la rectora y lo integran 8 docentes, 4 estudiantes, 2 graduados y un no docente que tiene voz pero no voto. Es decir, la decisión la sugerencia de ese consejo es la que debiera vincular a quienes tienen que designar al rector. Hasta ahora no es. Hasta ahora Exacto. Proponen y el rector y el Consejo Superior puede designar a cualquiera. Exacto. Pero esta terna es un pequeño paso, entendiendo que nunca el Consejo Superior votó por fuera esta terna. O sea, es un pequeño paso hacia la ciudadanía universitaria que nosotros reclamamos, teniendo en cuenta que
ni siquiera nuestro rector integra el Consejo Superior. O sea, no tenemos ni un rector que integre el Consejo Superior, nosotros no tenemos representatividad dentro del Consejo Superior. En términos presupuestarios, no tenemos manera de discusión del presupuesto que recibe la Universidad el Nacional de Buenos Aires respecto de las partidas presupuestarias de la Universidad de Buenos Aires, pero también nosotros reclamamos algo más profundo que tiene que ver con que tampoco tenemos garantías de que nuestra rectoría interna maneje los recursos de manera eficiente. Por eso lo que reclamamos es no solo que el Consejo Superior amplíe la participación del Colegio Nacional de Buenos Aires, sino que también dentro del Consejo Nacional de Buenos Aires el órgano de gobierno sea realmente un cogobierno, no donde estrictamente los estudiantes seamos los que mandemos, pero en colegios preuniversitarios, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Córdoba, perdón, en la Universidad Nacional de Córdoba tienen un sistema distinto de cogobierno en el cual los estudiantes, los docentes, los graduados tienen una incidencia mucho mayor en el modo de gobierno del colegio. Victoria, una pregunta. ¿Cuál es la cohesión que existe en el conjunto del estudiantado en este momento? Es decir, ¿qué porcentaje aproximado ha aprobado las tomas? ¿Quiénes no? ¿Se repite de alguna manera esta grieta que vemos en el resto del funcionamiento de la sociedad o el colegio sería algo distinto en ese sentido? En términos políticos partidarios, la grieta existe. Hay siempre una discusión de, bueno, a quienes apoyamos al votar, etcétera, y yo creo que no hay una opinión unificada por parte del estudiantado. Pero en términos, en lo que respecta a esta rectoría, particularmente, estas decisiones se toman en asambleas. En el turno mañana hubo 5 en contra, en el turno tarde y vespertino eran 11 personas en contra en sumatoria, con lo cual, en ese sentido, el deterioro del colegio se ve. ¿Con cuántos participantes? Porque vos decís 5 y 11, ¿y con cuántos participantes? Cada asamblea tiene un quórum de 200 personas, pero nosotros llegamos a 700 personas. O sea, no sé si yo últimamente subí una foto que después la hice correr a un par de medios, está lleno de gente. Porque es la vida corriente que nosotros vivimos, somos un gremio nosotros también. Sí, pero ahí hay una pregunta de alguien que no está acá, pero participa del programa, Marcelo Jesús, que vive en Washington, y en la previa a este encuentro, él nos hizo un montón de preguntas para que te pasara, y hay una que yo querría transmitirte, de por qué la sociedad se entera de estos reclamos que hacen ustedes recién cuando toman el colegio y no antes. Si uno va siguiendo el proceso y es algo que viene de hace tiempo, no es algo que explotó de golpe y ustedes reaccionaron exabruptamente, ¿no? Entonces la pregunta de Marcelo me parece que es muy válida. Es interesante. Nosotros por eso también muchas veces, yo particularmente tengo el interés de que se pierda la menor cantidad de días posibles. Por eso hicimos un pernocte sin pérdida de clases, por eso hacemos toma de 2 días sabiendo que se va a extender el calendario académico. Pero sí hay algo para mí que nos termina siendo beneficioso de alguna manera u otra, que es el odio a los pibes haciendo algo. Como cualquier cosa visible que sea medianamente disruptiva está mal. Entonces, un cartelazo no se difunde, presentás un proyecto institucional y no se difunde, pero tomás el colegio y hiciste algo completamente ilegal, perdiste clases, te crees que sos más inteligente que el resto, y simplemente necesito esta atención, porque efectivamente lo que rige en nuestro colegio es un colegio profundamente político y depende mucho de la opinión pública las medidas que se toman. Entonces, en ese sentido entendemos cómo funciona el juego, entendemos que funciona así el juego mediático político e intentamos sacarle provecho transmitiendo nuestras problemáticas. ¿Conoces, Victoria, otros países donde se realicen este tipo de tomas? Sí, de hecho, lo que estábamos nosotros estudiando eran estas tomas de las rectorías que son bastante comunes
en Estados Unidos, principalmente porque los campus son demasiado enormes como para tomarlos, eh, pero justamente hacían este tipo de medidas de fuerza que siempre se surge más como la cuestión de, bueno, es ilegal, está mal, es como Claro, la lógica. bien lo explicaste claramente, que en este caso es la toma de las rectorías, en el caso de Claro. ustedes es la toma de la totalidad del colegio, es distinto. Sí, de hecho nosotros, o sea, hay dos posibilidades que contemplamos, o la toma del colegio o en todo caso lo que sería la toma del colegio sin que puedan ingresar autoridades, pero que ingresen docentes. Pero también hay una cuestión que estás exponiendo a los docentes y a gente más chica por ahí de primer año que sus padres no los dejan que vayan, pero en 2009 se tomó el colegio porque el Consejo Superior impuso a un rector, a una rectora, en el 2007, perdón, y a partir de eso se tomó el colegio como 2, 3 meses, pero con clases. Entonces los docentes y alumnos, toda la comunidad educativa estaba de acuerdo que no quería ser rector, pero había clases normalmente, todos los días. Victoria, te quería hacer una pregunta un poco para responder a algo que también se suele decir en los medios. Vos hablaste de la masividad de las asambleas, con lo cual eso también es una respuesta porque es un grado de participación muy amplia del estudiantado. Vos en lo personal y otros dirigentes estudiantiles, ¿cómo son como alumnos? Mira, hay bastantes corrientes. Yo intento de que al menos mi agrupación o mis amigos nos va bien. O sea, a mí me parece que la dirigencia política tiene que ser la más afilada posible, tiene que ser la mejor preparada de todas, porque, digo, es la misma lógica que o sea, por ejemplo, nosotros lo estudiamos en latín hace un tiempo, que es la dirigencia política romana, era justamente los que tenían la capacidad, porque eran los más preparados para gobernar. El resto, que ni siquiera significaba mayor capital, no eran los más ricos, sino que eran los más preparados para. Por supuesto que pertenecían a una élite en su momento, pero a mí me parece bastante interesante esa corriente que tiene que ver con la dirigencia política, es decir, la gente que es votada y representa, tiene que tener además una formación de excelencia, porque garantiza de esa manera que nuestro sistema representativo cada vez es mejor por mejores líderes. Yo en ese sentido le hago una sugerencia a los oyentes, muy cortita. Si googlean Victoria Liaskovich y agregan la palabra Irak, van a ver un trabajo de segundo año en el que participó Victoria, sumamente interesante, sobre Irak, hecho en geografía, que de alguna forma es un pequeño ejemplo de esta búsqueda de excelencia o de este nivel de desarrollo. Sobre todo pensemos que segundo año son chicos de 15, ¿verdad? Sí. 14. Dale, Marta. 14 también. Yo tenía 14, yo en aquel momento tenía 14. Me parece fantástico esto que acabas de contar, Victoria, y en ese sentido te pregunto, atento que ya estás terminando, ¿cuáles son tus pasos a seguir en cuanto a estudios? Y si tenés pensado ir a estudiar afuera o a vivir a otro país. Yo voy a estudiar Derecho, ya hice una parte del CDC en tercer año, cuando estaba en pandemia le metí mucho. Este año no pude por una cuestión de horarios y porque no estaban en mis prioridades. Voy a estudiar Derecho, particularmente mi idea ahora es esto, formarme. La carrera de Derecho igual de la UBA es bastante fácil, pero mi idea no es solo tener una formación para el título, sino una formación política. Esta es como mi proyección de acá a 6 años, formarme, y me gustaría estudiar afuera, definitivamente, me gusta mucho viajar. No me iría a vivir afuera, yo particularmente sostengo y entiendo que mi formación de excelencia la paga el pueblo argentino, y yo estoy en deuda con el pueblo argentino. Todos los estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires están en particular deuda con el pueblo argentino, y por eso sostener la educación pública es nuestra obligación, no es a lo que nos gusta hacer, es una obligación. Y no solo eso, sino que también es una obligación retribuir la formación de excelencia que recibimos, y yo planeo
retribuirla tarde o temprano. Me podré formar afuera, pero siempre para mí hay que volver. Victoria, no sé si tenemos que cerrar. Victoria. Tenemos que cerrar, pero hacé la voz, hacé la última, dale, cortita. Sí, yo lo que para la audiencia que quizás no recuerda lo que hablamos cuando la primera vez que te invitamos, ¿cuál es para vos la característica más importante de la militancia secundaria o la importancia de la militancia secundaria y qué destacarías de Hierba Mala? Así rapidito, como para que te ubiques. La militancia secundaria, espacio de formación fundamental para la juventud, pilar de la democracia, la posibilidad de que los estudiantes y los jóvenes podamos formarnos políticamente. Y para mí es muy importante que sea gremial, es muy importante empezar a defender lo nuestro, porque en este momento de tanto asco a la política tradicional, que yo también la estoy sintiendo un poco, parece que lo único que quedaron fue como un poco de la burocracia de los partidos adentro de las organizaciones estudiantiles, y para mí eso no es lo que hay que destacar, sino que hay que destacar espacios gremiales de representación directa, no así de burocracia de partidos externos que te bajan una línea, y particularmente lo que rescato de Hierba Mala es este sentido de identificación de somos una agrupación para nosotros, no hay interés político a futuro detrás, sino aprender, formarnos, militar, mejorar nuestra realidad y mejorar la realidad del país lo máximo que podamos. Victoria Liaskovich, presidenta del Centro de Estudiantes. Me preocupa que vayas a ser abogada, por suerte yo ya voy a estar afuera del asunto y no voy a tener que litigar contra vos. Te agradecemos mucho tu participación en Al Derecho y al Revés. Mucha suerte. Gracias. Mucha suerte en su programa, me encanta.